Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener y poder compartir su palabra en esta mañana. En esta oportunidad seguimos viendo nuestra serie Amenazas a la Libertad y el tema que estaremos tocando es el peligro del engaño acerca de mi identidad. Y para eso veamos primeramente qué es identidad. Dicen, la identidad tiene que ver con un conjunto de rasgos y características definidas y absolutas que cada individuo posee y que le diferencia de otro. El diccionario define el término identidad como el carácter particular o la persona de un individuo. En los últimos tiempos, amados hermanos, esta palabra identidad ha tomado gran relevancia debido a que el ser humano ha estado confrontando lo que los psicólogos hoy en día llaman crisis de identidad y por lo tanto falta de propósito. Empecemos rápidamente, en primer lugar, diciendo que el diseño original de Dios al crear al ser humano era perfecto. Tal así que cuando el Señor hace las cosas, dice que vio Dios que era bueno. Desde un principio, amados hermanos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. El hombre, en otras palabras, estaba identificado con Dios. Esa identidad lo llevó a relacionarse con Él. Todo era perfecto entre el hombre y Dios. El ser humano era el reflejo del Dios creador, de tal manera que tenía la libertad para con Dios en todas las áreas de su vida. Lamentablemente, el hombre se dejó engañar por el pecado, distorsionando esa identidad de tal manera que se dejó seducir por todo lo que iba en contra de Dios, hermanos. Ahora, hoy en día, esas mentiras que alcanzaron al ser humano al comienzo también están latentes y en muchas oportunidades tratan de alcanzarnos a nosotros mismos, haciéndonos que nos desviemos de la identidad verdadera como hijos de Dios y aún como creación. Hoy estamos viendo cómo la identidad del ser humano, que era perfecta en su diseño original, se ha distorsionado a causa del pecado. De tal manera que el ser humano está dejándose llevar por engaños que van en contra de los principios bíblicos, llevándolo a perder su identidad. Veamos rápidamente algunos engaños que nos llevan a alterar nuestra identidad como seres humanos de acuerdo como Dios nos había creado desde un principio. En primer lugar, vemos el engaño de la alteración de género. La primera identidad que se altera por el pecado es la creación del ser humano. Antes del engaño, Dios creó al ser humano con dos sexos, hombre y mujer. No había un tercero. La Biblia es clara cuando dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este texto declara la identidad única e intransferible que Dios puso, tanto en el hombre como en la mujer. La identidad es lo que diferencia los dos sexos que Dios creó. Eso es inalterable, no se puede convertir. A pesar de que el hombre contemporáneo diga lo contrario, ciertamente Satanás y su influencia y el pecado del hombre que buscan tenazmente robar la identidad de esa creación de Dios, han venido distorsionando año tras año este tema. Por tal razón, se están haciendo muchos esfuerzos por desacreditar hoy en día el libro de Génesis a como dé lugar, ya que si no hay Génesis, no hay Dios creador, quien declara la absoluta definición de la identidad de lo que es un hombre y una mujer. Sin embargo, ante esta realidad absoluta, debemos observar y reconocer, hermanos, que estamos en un tiempo donde se busca a como dé lugar
la pérdida de esta identidad de manera individual y colectiva como sociedad. Por ejemplo, observamos hoy en día, que se está imprimiendo en las mentes tiernas de nuestros niños esta diabólica doctrina de la alteración de género, mediante la supuesta conversión del género. Este es un peligro de engaño que ha hecho que el ser humano pierda su identidad, ya que se enseña abiertamente diciendo que un hombre puede nacer en un cuerpo de mujer o viceversa. Por lo tanto, el tal debe tener el derecho de cambiar su sexo o identidad de género. Por esta razón, hoy en día surgen esos defensores de esta ideología que están presionando en cada país, ciertamente guiados por el enemigo, las fuerzas diabólicas que aún operan en este mundo, para que cada estado comience a legislar sobre lo que llaman ley de identidad de género, que no es otra cosa sino la pérdida de la identidad que Dios creó al comienzo al hombre y a la mujer. Así es que, hermanos, es importante que entendamos que esta alteración que sufrió esta identidad, lo vemos reflejado más adelante, después que Dios crea varón y hembra, los crea, lo vemos reflejado a lo largo de la historia en Génesis 19, en la ciudad de Sodoma. Miren lo que la Biblia nos habla acerca de esta alteración de género, Génesis 19, 4, 5 dice: pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Hermanos, lamentablemente el pecado distorsionó esta identidad, hermanos. El pecado alteró esta creación de Dios perfecta cuando dijo varón y hembra los creó. Aquí vemos el pueblo de Sodoma, que a causa del pecado dejó engañarse, distorsionando justamente el diseño original de identidad de Dios para con el ser humano, practicando la homosexualidad, pecado que iba en contra de lo que Dios había establecido, hermanos. Amados hermanos, es importante nosotros entender que hoy en día estas corrientes, estas ideologías están calando, están entrando en la mente y muchas veces en el corazón de nuestros jóvenes, nuestros niños. Hoy en día se está haciendo muy fuerte esta mentira, este engaño, y necesitamos nosotros entender que la palabra de Dios es clara cuando dijo varón y hembra los creó. No hay otro término, no hay término medio, amados hermanos. Y la Biblia también es clara, hermanos, cuando dice en 1 Corintios 6, 9, 10, hablando de lo que es el reino de los cielos, aquellos que heredarán el reino de los cielos, dice: no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Dios nos ayude, amados hermanos, como hijos del Señor, a seguir frenando esta mentira que está desviando al ser humano por caminos de muerte, haciéndolo que pierda la identidad que Dios tuvo para con el hombre desde un principio. Varón y hembra los creó. Pero también, amados hermanos, vemos otra mentira, otro engaño. Vemos el engaño de la alteración de la unión divina de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo hace con un propósito, amados hermanos. Vemos en Génesis cómo es que el Señor, en la relación que tenía con el ser humano, le otorga al hombre responsabilidades de tal manera que Dios observa que solo no lo podía realizar. Es por esa razón que el Señor le pone una compañera, instituyendo el primer matrimonio en la historia.
en esa identidad perfecta de Dios y el ser humano, Dios bendice la unión entre el hombre y la mujer. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Observemos algo muy importante. Antes que Dios le diga fructificaos y multiplicaos, que era uno de los propósitos de la unión matrimonial, dice el texto: y los bendijo Dios. Desde un comienzo, amados hermanos, la bendición de Dios para la unión de un hombre y una mujer ha sido una de las formas como el hombre mantenía una identidad perfecta con Dios. Hoy, a causa del pecado, esa identidad de unión divina se ha alterado y distorsionado, el cual ha llevado al hombre a hacer lo contrario delante de Dios. Después del pecado, el hombre empezó a dejar de lado esta unión divina, no solo ignorándola, sino quebrándola y sobre todo desobedeciéndola. Hoy, jóvenes cometiendo relaciones sexuales prematrimoniales y casados cometiendo adulterio. Hoy el ser humano, amados hermanos, está siendo engañado por estas mentiras que el mundo, a causa del pecado, viene enseñando. Esta frasecita: si me amas, demuéstramelo. Pero si todas las parejas lo hacen, dicen algunos. Es más, si al final nos vamos a casar, nadie se va a enterar. Y algunos dicen: ok, hagamos este pacto de silencio. Tú no dices nada, yo no digo nada. Todas estas mentiras han hecho que el ser humano distorsione su identidad que tenía con Dios al principio, alterando la unión divina de Dios, hermanos. Vemos en la Biblia cómo es que esta identidad se fue alterando en el transcurso de la historia. Reyes que tenían diversidad de mujeres, hombres que se dieron al pecado de fornicación sin respetar la unión divina de Dios. Y hoy se sigue arrastrando esto. Muchos se dejan engañar por el pecado, quebrando e ignorando la verdad, hermanos. La Biblia es clara cuando dice en 1 Tesalonicenses 4, 2, 3, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Hebreos 13:4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio, hermanos. Es clara la Biblia cuando se refiere al pecado de fornicación y aún adulterio, hermanos. Dios estableció una identidad con el hombre en su unión divina cuando junta al hombre y a la mujer en matrimonio, hermanos. Pero también la unión divina de Dios fue con el propósito de formar la familia, hermanos. Génesis 2, 22, 25 dice: después de esta parte después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, la llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser, hermanos. Dios es claro en su palabra, hermanos. Por eso es importante reconocer que la pareja humana, en cuanto tal, es descrita como lugar de relación interhumana por el amor y lugar de la fecundidad que asegura el crecimiento de la humanidad. Por este hecho, es la familia, la pareja más los hijos, la que aparece en el plan de Dios como el prototipo de toda sociedad. Además, tenemos que subrayar por un lado la diferenciación sexual
base de la conyugalidad y de la fecundidad. Se sitúa en relación con la definición del hombre como imagen y semejanza de Dios. Hermanos, Dios unió al hombre y a la mujer para que ellos pudieran ser una sola carne y formaran esa familia. Dios, en esa identidad perfecta con el hombre, crea el matrimonio con el propósito de multiplicar y fructificar. De tal manera que esa acción solo es posible entre un hombre y una mujer. Lamentablemente, desde que el pecado entró en el mundo, esa identidad perfecta en la unión divina de Dios sufrió una alteración, cambiando el plan original por el cual Dios lo había creado. Hoy muchos hombres y mujeres que promueven la ideología de género desde hace años, que han comenzado a exigir que se acepte la enseñanza que no existe solo un modelo de familia con un papá y una mamá, sino que también pueden ser reconocidas como familia las homoparentales con dos papás o dos mamás, están influenciando, están enseñando hoy en día y están engañando a muchas personas con esta corriente. Hoy se ataca frontalmente la identidad de la familia con el propósito de sobreponer otro nuevo, según sus propias exigencias, a partir de una sexualidad desviada, amados hermanos. Eso es lo que están enseñando hoy en día a los niños de nuestro país desde ya hace varios años. La Biblia habla de la familia, hermanos. La Biblia habla del casamiento entre un hombre y una mujer. La Biblia habla de padres e hijos, de papá, de mamá. Pero nunca habla de la idea homoparental, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que basarnos a lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos. Miren lo que la Biblia dice acerca de la familia, no, en Efesios 6:1-3. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Y mira lo que dice, entendiendo el vínculo familiar: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre una vez más y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra, amados hermanos. Amados hermanos, la alteración de la unión divina de Dios para con el hombre y la mujer se ha alterado. Y Dios unió al hombre y la mujer para que puedan fructificar y puedan multiplicarse, crear una familia. Por lo tanto, eso solo es posible entre un hombre y una mujer. Pero hoy el pecado está distorsionando y engañando a muchas personas. Pero Dios nos ayude, hermanos, a poder frenar esta alteración y este engaño que de una manera u otra hace que el hombre, el ser humano, pierda la identidad perfecta que tenía desde un principio. Por otro lado, vemos el engaño de la alteración a la palabra de Dios. Es importante entender cómo es que al principio esta identidad perfecta llevó al ser humano a escuchar solo la voz de Dios. Los oídos del hombre solo estaban prestos a las indicaciones divinas, o sea, a la palabra de Dios. Miremos estos textos en Génesis capítulo 1, versos 28 y 29. Mira lo que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. En el 29 vuelve a decir: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla. En Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, dice, ¿no? En esta identidad perfecta del hombre para con Dios, la voz de Dios era directa y clara para el hombre. El hombre solo prestaba atención a lo que el Señor le decía. Era una comunicación constante de respeto, reverencia y obediencia, amados hermanos.
Lamentablemente, el pecado hizo que la desobediencia se impregnara en el corazón del hombre, el cual lo llevó a escuchar otras voces y tergiversar la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 3:1-6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amados hermanos, fue en este episodio donde la identidad del hombre para con Dios en cuanto a su palabra se quebró, hermanos, se desquebrajó. El ser humano decidió escuchar la voz de la serpiente, o sea, de Satanás, dejándose seducir y engañar, hermanos, haciéndole pensar al ser humano que era la misma palabra de Dios. La serpiente dijo: con que Dios ha dicho, y sí, Dios había hablado al hombre indicando: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso había dicho Dios. Dios no había dicho que no comáis de todo árbol. Satanás, hermanos, hoy en día está tergiversando la palabra de Dios, cambiando lo que verdaderamente Dios ha establecido en su escritura, en su palabra. Hoy vemos y escuchamos tantas doctrinas falsas y erradas que están engañando y confundiendo al ser humano. Faltaría en esta mañana tiempo para mencionarlas. Pero una de las cosas que debemos recordar es que el diablo, hermanos, ha venido a dividir, ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. El enemigo, el diablo, es el padre de la mentira y no va a querer que el ser humano recupere su identidad para con Dios que tenía en el principio, hermanos. Es por eso que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que el ser humano no pueda acercarse a Dios en estos tiempos. Por otro lado, hermanos, vemos al ser humano cómo se deja seducir por el pecado de ambición, de codicia y de poder, hermanos, agregando más de la cuenta lo establecido por Dios. El problema del ser humano fue escuchar una voz que no debía. Eva conocía bien la voz audible de su Creador, ya que en el principio había tenido una identidad perfecta, lo que le llevaba a estar en constante comunicación con Dios. Como dice, hermanos, un pecado lleva a otro pecado. Escuchó otra voz, se dejó seducir por esa voz, y al final pecó agregándole algo que Dios no había dicho. Dios no dijo, ni le tocaréis, no. El Señor dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, nada más. Dijo, no comerás, no dijo, no tocaréis. Dijo, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí vemos algo importante, amados hermanos, cómo es que el pecado ha llevado al hombre no solo a tergiversar la palabra de Dios, sino en muchas iglesias, entre comillas, a aumentar a lo revelado por Dios en su palabra, hermanos. La Biblia es clara, hermanos, cuando
habla acerca de esto. En Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermanos. Amado hermano, hoy el ser humano está presto a escuchar todo tipo de doctrina errada, dejando de lado la verdadera doctrina que es la palabra de Dios. Y esto muchas veces ha sido también la experiencia de muchos hijos de Dios que conocieron al Señor, pero se dejaron seducir, se dejaron engañar, los cuales ahora se han apartado de la verdad. Efesios 4:14 dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dios nos ayude, amados hermanos, a entender que la palabra de Dios en nuestras vidas nos regresa a la identidad que teníamos en el principio. No olvidemos que tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1, 19, 21 dice: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, hermanos. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hermanos, mi fundamento, tu fundamento debe estar en la palabra de Dios. Vendrán falsas doctrinas, vendrán corrientes equivocadas que van en contra de la palabra, pero necesitamos nosotros cuidarnos de esos engaños, de esas alteraciones a la palabra de Dios y solo escuchar su voz. Por otro lado, el engaño de la alteración al valor de la vida, hermanos. El engaño de la alteración al valor de la vida. Génesis 1:31 dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es interesante ver, amado hermano, después que Dios crea todas las cosas durante los 6 días, el Señor se detiene a mirar todo lo que había hecho. Y no solamente lo observó, sino que se agradó de su creación al ver que era bueno. Toda la creación ante los ojos de Dios tiene un alto valor, y lo más hermoso es que una de las mejores creaciones que el Señor hizo es justamente el ser humano. Por lo tanto, podemos decir que la vida del ser humano tiene un alto valor, vale mucho para Dios. Y así fue al principio, hermanos. Había respeto a la vida, había una relación de inocencia entre el hombre y la mujer. Tanto así que estaban desnudos, no había contiendas, no había envidia, no había celos. El ser humano entendía el valor de la vida correctamente cuando su identidad obviamente era perfecta al comienzo. Lamentablemente cuando llega la caída del hombre, se distorsiona y se altera el valor de la vida, originando envidia en el corazón del ser humano, contiendas, celos y por ende una alteración a la identidad del valor de la vida. Ahora, esta alteración a la identidad del valor de la vida se ve reflejado más adelante en los hijos de Adán y Eva, en Caín y Abel.
Génesis 4, 3, 5 dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto, dice, hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Este episodio nos muestra cómo el valor de la vida se comenzó a dejar a un lado. El pecado alcanzó la vida de Caín, originando enojo, celos, envidia, sed de venganza en su corazón, el cual en un acto comete el primer homicidio en la tierra, hermanos, poniendo a un lado el valor de la vida, aquella identidad que el hombre tenía para con Dios en el comienzo. La Biblia dice en Génesis 4:8, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y dice, y lo mató. Así como Caín, hoy hay muchos hombres y mujeres que han perdido la identidad del valor de la vida. Hoy el pecado ha hecho que la vida no valga nada. Vemos hoy en día cómo es que el ser humano ha llegado hasta el punto de quitarle la vida a otra persona por nada, olvidando que somos la mejor creación de Dios, olvidando que nuestra vida vale mucho. Hoy muchos están siendo engañados por el príncipe de este mundo, quitándole la vida a pequeños inocentes, hermanos. Hoy la gente se está inclinando para tener una ley que legalice el aborto y quitándole la vida a pequeñas criaturas inocentes. Hermano, hermana, el ser humano ha perdido esa identidad que tenía en un comienzo, que era el valor de la vida, hermanos. El pecado ha hecho desquebrajar esta identidad en el ser humano. Por eso que hoy en día vemos tantas muertes. Por eso que hoy en día los homicidios se han elevado de tal manera. Hoy la inseguridad es pan de cada día, hermanos. El hombre ha perdido esta identidad, el valor de la vida. Pero por otro lado vemos a mucha gente que ha perdido esta identidad teniendo un pensamiento negativo hacia su misma persona. El pecado lleva a hacerle pensar a la creación buena de Dios que no vale nada, que su vida no tiene sentido. De tal manera que muchos han optado por el suicidio, acabando con sus propias vidas. ¿Qué pasó? Perdieron la identidad del valor aún de su propia vida, hermanos. Hermanos, la Biblia es clara cuando dice en Efesios 2:11, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El ser humano, amados hermanos, tú y yo somos la mejor obra maestra que Dios ha creado. Por lo tanto, somos valiosos para Dios. Necesitamos, hermanos, que el ser humano pueda entender la identidad del valor de la vida. Tú y yo para Dios somos la niña de sus ojos. Somos la obra perfecta de sus manos. Tú y yo somos importantes para Dios. Nuestras vidas valen mucho para Dios. Tanto así que al ver Dios que el hombre estaba arruinando su vida a causa del pecado, no se quedó de brazos cruzados, sino que hizo algo que jamás el ser humano pensó que haría. Mandó a su Hijo unigénito a este mundo para librarnos del pecado, salvarnos de la condenación eterna y recuperar esa identidad perfecta que teníamos al comienzo.
Nuestras vidas fueron importantes para Dios porque somos su creación perfecta. Dios no podía entender que su mejor creación alcanzara la muerte eterna. Es por eso que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Vino a este mundo a morir por ti y por mí, para que tú y yo recuperemos esa identidad que teníamos al comienzo. Querido amigo y amiga, déjame decirte algo. Dios en esta mañana te está dando la oportunidad de poder acercarte a Él para que tú puedas obtener una vez más ese perdón que Dios brinda a todos. Dios en esta mañana quiere que recuperemos esa identidad que tenía el ser humano al comienzo. Y la única manera de poder recuperar esa identidad es acercándonos a Cristo Jesús, porque solo Cristo nos puede volver a dar esa identidad. Solo en Cristo podemos recuperar la identidad que tenía el ser humano al comienzo. Por esa razón, querido amigo y amiga que nos estás escuchando, si tú quieres acercarte a Jesús, quieres acercarte a Él, lo único que tú tienes que hacer es orar, pedirle perdón por tus pecados y reconocerle como el Señor y Salvador de tu vida. Reconocer que sin Él no somos nada. Si tú en esta mañana quieres rendirle tu corazón a Él y quieres decirle: Señor, yo quiero volver a tener esa identidad que el ser humano tenía al comienzo. Por esa razón, Señor, yo quiero acercarme a ti, entregar mi vida a ti, reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces, si tú quieres esto, yo te invito ahí a que puedas hacer una oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Repite estas palabras: Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Padre, en esta mañana reconozco mi condición delante de ti. Me arrepiento de mis pecados y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, querido amigo, quiero animarte e invitarte a que puedas tú escribirnos en la caja de comentario diciendo: yo hice la oración. Yo hice la oración. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga vuestras vidas, amada iglesia.